Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. El pasado miércoles 24 de enero, en segunda instancia, se ratificó y se aumentó la condena al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Su condena es por un delito de corrupción y fue aumentada de 9 a 12 años de prisión. En nuestro podcast de hoy ponemos en contexto esta decisión y le explicamos por qué Lula da Silva aún no está en la cárcel y cómo quedaría el panorama político sin la candidatura del expresidente que, a pesar de todos sus problemas con la ley, sigue punteando en las encuestas. Nuestro invitado de hoy es Ángelo Flores. Él es profesor universitario internacionalista de la Universidad del Rosario, con maestría en ciencia política de la Universidad de Gotemburgo. Ángelo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Vanessa, un saludo al equipo del Panam y a los oyentes. Bueno, Ángelo, yo quiero empezar pidiéndote que nos pongas en contexto lo que sucedió el miércoles en Brasil con la condena de Lula da Silva. ¿Qué fue lo que pasó y por qué no está en la cárcel todavía? Bien, a Lula se le acusa de haber recibido un soborno en forma de un apartamento. Entonces, Lula ya estuvo en un proceso judicial, ya estuvo en la primera instancia y fue condenado por un juez que es icónico en Brasil, Sergio Moro. Moro fue uno de los jueces que destapó la trama de Odebrecht en Brasil y pues este señor descubrió o considera que tiene las pruebas suficientes para condenar a Lula. Luego los abogados de Lula apelaron la decisión y esta decisión fue, digamos, reinterpretada el día 24 de enero. Ese día los jueces no solamente ratificaron que hay suficientes pruebas para condenar a Lula, sino que le aumentaron la pena a 12 años. Entonces, eso es lo que sucede. Hay una tercera instancia, se está esperando que se dé la decisión sobre la tercera instancia, pero lo que parece ser que queda claro es que Lula no va a poder presentarse a las elecciones de presidente en el año 2018, es decir, en este año. Entonces, aunque Lula no está en la cárcel, la buena noticia es que no va a presentarse a elecciones, no puede legalmente presentarse a elecciones. Ya, pero la reacción que ha tomado el Partido de los Trabajadores es bien particular, ¿no? Porque siento yo que es una campaña de victimización, incluso tienen como un eslogan como elecciones sin Lula son un engaño, y la gente sigue en las calles protestando a favor de Lula, de hecho sigue punteando en las encuestas. Entonces, el clima social, ¿crees que va a estar complicado cuando lo metan a la cárcel o pues por lo menos cuando no pueda presentarse, no pueda inscribirse para las elecciones de este año, ¿no? Sí, lo que dices tú es cierto. El ambiente político está bastante tenso, bastante polarizado, y especialmente teniendo en cuenta que la popularidad de Lula ha ido en ascenso en los últimos 6 meses. De hecho, en las últimas encuestas presidenciales, Lula siempre gana. Entonces, el país está polarizado y hay mucha gente muy molesta que realmente cree que Lula es inocente y que esto es una conspiración reptiliana, digamos, en contra de él, que Lula es inocente. ¿Qué pasa con el PT? El PT no tiene más candidatos. Si no es Lula, es nadie, porque la mayoría de sus candidatos fuertes ya están procesados o están en la cárcel. Hay alguna que otra ficha que pueden utilizar, pero son candidatos bastante impopulares. Entonces, pues tienen razón para estar molestos, teniendo en cuenta que están casi que anulados políticamente, por lo menos hasta ahora. Claro, y que Lula va punteando en las encuestas, pero también ese fenómeno, ¿cómo se explica, Ángelo? Porque ¿cómo se explica uno que un país que no solo él, sino después su sucesora, su ahijada, también tuvo un montón de problemas de corrupción? ¿Cómo se explica que los brasileños siguen en las encuestas diciendo que es la mayor, dándole su confianza a este señor, a Ignacio Lula da Silva? Sucede algo parecido con lo que sucede en Venezuela. La gente cree que la bonanza que tuvo el país, digamos, la década pasada, 2010, como hasta el 2015, fue producto de Lula.
y no producto de un contexto internacional que propiciaba unos precios altos para el petróleo, para los combustibles, producto de los cultivos. Entonces la gente en Brasil, mucha gente en Brasil cree que si vuelve Lula, la economía va a crecer como en esa época, o si vuelve Lula, pues se va a redistribuir la riqueza, o se va a concentrar realmente la riqueza en el Estado, como sucedía en la época de Lula. Lo que no entienden es que era simplemente un contexto internacional positivo en el que incluso la economía venezolana estaba creciendo. Entonces, es eso, creo yo. Claro. Ángelo, ¿cómo queda el panorama político sin Lula? Porque se habla de que el PT va a lograr una coalición con otros partidos de izquierda para de ahí sacar un candidato, porque como dices tú, ellos no tienen a quién poner. ¿Es posible eso y eso fortalece más a la derecha, o cómo queda todo ahora con la salida de Lula de la contienda? El sistema político brasileño es bastante complicado, es bastante complejo, y las alianzas políticas son bastante complicadas. Por ejemplo, Lula gobernó con el partido de la dictadura militar, es decir, Lula gobernó con la extrema derecha, gobernó con el partido de Temer, y hasta el impeachment de Lula pues estaban los tres aliados. Ahora parece que son enemigos, pero que no te sorprenda que en el futuro vuelvan a pactar, porque funciona la política en Brasil más en torno a caudillos, a intereses políticos y económicos y burocráticos, por supuesto, más que intereses políticos. En este momento hay un contexto en el que se va a propiciar la unión de varios sectores de la izquierda, el Partido Comunista, por ejemplo, que ya era aliado de Lula, y otros pequeños partidos de izquierda, pero hay que recordar que no toda la izquierda está con Lula. Hay una parte de la izquierda que está apoyando a Temer. Entonces, lo que te digo es una cuestión de alianzas políticas oportunistas, de burocracia, y que no te sorprenda también que del lado de la centroderecha pues también vaya a haber partidos de izquierda. Incluso en la extrema derecha puede haber alianzas con el partido, pues con partidos de izquierda. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que sin Lula el panorama no es muy claro. Hay otros 3 candidatos que podrían tener opciones de gobernar. La extrema derecha, Jair Bolsonaro, es un militar nacionalista que dice que en Brasil no hubo dictadura, que no hubo tortura, que... Supremamente polémico, ¿no? Sí, homofóbico, con declaraciones racistas, proteccionista, es decir, un tipo salido... Pero yo te quiero preguntar algo, Ángelo, porque siempre que yo veo los videos de él, porque el señor, claro, con lo polémico que es, en redes sociales hay muchos videos de él, se ve que lo tratan como un rockstar, o sea, él va caminando y siempre hay gente alrededor de él. Ese fenómeno, ¿es una cosa solo de los videos o de verdad hay un fenómeno de admirar muchísimo a este señor? Sí, hay un buen sector de la población brasilera que considera que la única solución para Brasil es este señor, que es algo así como una versión de Duterte suramericano. ¿Y en las encuestas cómo le va a él? Él va de segundo, si no está Lula. Okay. Y digo, con Lula, y si no está Lula puede quedar de primera vuelta. Lo que pasa es que este señor polariza mucho y, por ejemplo, la centroderecha jamás colaboraría con él, o eso dicen por lo menos. A lo mejor después llegan a un acuerdo burocrático. Si gobernaron con Lula pueden gobernar también con la extrema derecha con tranquilidad, pero es un proyecto político nacionalista, que quiere cerrar la economía brasilera al mundo, que defiende todo menos las libertades individuales. Entonces polariza mucho al país, y pues no hay que ser de izquierda para recordar que la dictadura brasilera pues se llevó a mucha gente inocente a la cárcel y que directamente las torturaron. Ángelo, pero ¿tú crees que ya es seguro que Lula vaya a la cárcel? Porque hay además, tengo entendido que hay además otros procesos, además de este que ni siquiera han iniciado, ¿no? Sí, pues es muy probable, dicen los juristas, que en tercera instancia se ratifique todo esto, o que incluso se le sumen más años de condena. Entonces sí es muy probable que él vaya a la cárcel, y no solo por esto, sino por otras cosas que presuntamente hizo, él y su gente. Y cuando te digo su gente, me refiero también a Temer. Hay que recordar que Temer y el partido de Temer
cogobernó con Lula, y la corrupción del PT pues está acompañada a la corrupción del PMDB. Estos señores son igual de sucios que los señores del PT. Entonces en Brasil hay pocas opciones para elegir, especialmente porque en la centroderecha también hay problemas de corrupción. Por ejemplo, el principal líder de la oposición, Aécio Neves, que fue el candidato contra Dilma en el año 2014, fue encontrado también en flagrancia. Se encontró que tenía pues vínculos oscuros, y eso permitió entonces que mucha gente dejara de apoyar la centroderecha y empiece a apoyar opciones más radicales como la de Bolsonaro. Uh-huh. Ángelo, otra duda que le queda a la gente es: en Brasil destituyeron a Dilma y hubo un proceso contra Temer. Sin embargo, por ejemplo, lo de Temer, mucha gente lo veía como que ya era evidente que lo iban a sacar del poder y que incluso podía quedar en la cárcel. Y muchos lo vimos como que lo perdonaron para no causar un desastre en la economía y en el proceso de recuperación que está teniendo Brasil. ¿Podría suceder lo mismo con Lula? Porque si tiene tantos admiradores, si tiene tantos seguidores, incluso en primera instancia, recuerdo que alguno de los jueces dijo que no iba a la cárcel porque sabían que iba a causar un desastre social si lo mandaban ya a la cárcel. ¿Es posible que en este juicio, que en esta política en esta justicia tan politizada, se le perdone a Lula y no vaya a la cárcel? Yo creo que es muy difícil que se detenga el proceso judicial en concreto en contra de Lula, y creo que hay muy poco por hacer, y creo que Lula va para la cárcel. Uh-huh. Pero tú tienes razón cuando dices que el país está polarizado, es cierto, y creo que cuanto más pasen los días, pues va a ser peor. Realmente Brasil está quebrado en varios bandos, y hay gente que cree que Lula es un mártir, como dices tú, comparable a Jesucristo, pues, y hay otra gente que sabe que este señor tuvo un manejo económico bastante irregular, que fue capaz de aliarse hasta con el diablo para gobernar, que incluso está amenazando con romper las instituciones si llega a gobernar. Entonces la situación es muy, muy difícil para Brasil. No hay mucha esperanza en Brasil. Okay. Finalmente te quiero preguntar por el proceso de recuperación que está teniendo el país. ¿Va bien? ¿Cómo va en lo económico? ¿Qué tal está haciendo Temer esa apuesta que ha hecho de recuperar el país y de estabilizarlo después de una crisis? Eso sí es cierto. Es evidente que Brasil está mejorando su economía, se está recuperando a pasos muy, muy lentos, pero sí hay un crecimiento económico. Yo creo que no se trata de la bondad de Temer, ni digamos que Temer sea un liberal, sino más bien con el propósito de distanciarse de la izquierda, ha hecho algunas reformas, por ejemplo en el campo laboral, y reformas económicas que están beneficiando a Brasil. Eso es innegable. Bueno, Ángelo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, Vanessa, con mucho gusto. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.